Algunos arquitectos antiguos construyeron en lugares que jamás deberían haber soportado una construcción. Complejos enteros fueron tallados en acantilados, equilibrados sobre crestas finas como el filo de una navaja u ocultos dentro de la roca madre sólida con una precisión asombrosa. Su geometría todavía coincide con mediciones que los estudios modernos siguen verificando. Las herramientas capaces de producir semejante exactitud siguen siendo inciertas en muchos casos. Han pasado miles de años y, sin embargo, los métodos desaparecieron mientras las estructuras perduraron. Cada muro superviviente conserva una pregunta que la historia todavía no puede responder. Antes de comenzar este viaje a través de la ingeniería imposible del mundo antiguo, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros documentales. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estas historias olvidadas. Ahora sí, empecemos. La estupa de Quesarilla. Alzándose desde las exuberantes llanuras propensas a las inundaciones de Bihar, la estupa de Quesaría no se impone como un templo o un palacio convencional. Ocupa el paisaje como una montaña artificial, una colosal masa de ladrillo cocido cuya cima todavía se yergue 32 metros por encima de los campos circundantes. Antes del cataclísmico terremoto de Bihar de 1934, alcanzaba aproximadamente 37 metros, y las estimaciones sugieren que en su apogeo pudo haberse acercado a los 46 metros. Con una circunferencia de 122 metros, esto no es una simple ruina. Es una gigantesca hazaña de ingeniería antigua que desafía nuestra comprensión moderna de cómo se concibieron, construyeron y sostuvieron semejantes estructuras a lo largo de los siglos. Quesarilla se encuentra en el distrito de Champaran Oriental, a unos 110 kilómetros de Patna, situada a lo largo de una ruta profundamente arraigada en la biografía tradicional de Buda. Los textos budistas asocian esta zona con el viaje final de Buda desde Vaishali hacia Kushinagar, el lugar de su parinirvana. La leyenda dicta que la gente de Vaishali, desesperada por impedir que Buda pusiera fin a su vida terrenal, lo siguió durante días. Cerca del emplazamiento de la estupa actual, él los persuadió célebremente de que regresaran a casa, regalándoles su cuenco de mendicante como una reliquia tangible de su presencia. Que este preciso acontecimiento ocurriera tal como está escrito sigue siendo un misterio. Pero la ubicación del sitio no es un accidente, se asienta como una estación de separación, un lugar donde la geografía sagrada del budismo chocó con las necesidades materiales de una fe en crecimiento. Esta narrativa aportó la gravedad necesaria para atraer generaciones de mecenazgo, transformando un simple memorial en una estructura de escala desmesurada. Las descripciones populares a menudo simplifican el origen de la estupa atribuyéndolo al emperador Ashoka, el gobernante Maurya del siglo III a.C. Sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere una realidad mucho más compleja. Quesarilla no es un monumento estático construido en una sola temporada de obras. Es un archivo histórico hecho de ladrillo. Las investigaciones del Servicio Arqueológico de la India indican que la estructura evolucionó desde la época Shunga Kushan, entre los siglos I y II después de Cristo, hasta el período Gupta tardío, entre los siglos V y VI después de Cristo. Los constructores se enfrentaron a un problema monumental: cómo expandir un núcleo sagrado que no podía demolerse ni trasladarse. Su solución fue una preservación recursiva. Construyeron hacia afuera y hacia arriba, encerrando la mampostería sagrada más antigua dentro de nuevas envolturas. Este proceso creó una estratificación arquitectónica única. Cada ampliación requería nuevas terrazas, intrincados sistemas de drenaje para combatir las intensas lluvias monzónicas de la región y cálculos estructurales precisos para asegurar que el peso no provocara el colapso del montículo. Imagina a los constructores, separados por generaciones, intentando casar su propia geometría con la geometría oculta de sus antepasados. Cada muro visible en Quesarilla probablemente oculta una estructura anterior. Cada terraza cubre potencialmente un camino antiguo. Es un registro vivo de arquitectura religiosa que se niega a ser descifrado por completo. El plano superviviente de Quesarilla es de una complejidad singular. Está dispuesto como una estructura escalonada con 5 grandes terrazas pobladas por al menos 88 celdas santuario conocidas. Esta disposición representa un cambio significativo en el culto budista.
En los diseños de stupa más antiguos y sencillos, el monumento era una masa sólida para la circunvalación silenciosa, un objetivo para la meditación concentrada en la reliquia interior. En Kesariya, el monumento se transformó en un campo vertical de encuentros devocionales. Los peregrinos no caminaban alrededor de una montaña vacía de ladrillo, caminaban a través de una galería. Cada una de las 88 celdas albergaba originalmente imágenes de Buda modeladas en estuco a tamaño natural, creando una interacción repetitiva y rítmica entre el devoto y lo divino. El monumento unió eficazmente dos sistemas devocionales distintos: el núcleo antiguo e inaccesible que representaba la reliquia, lo abstracto, y la arquitectura antropomórfica exterior que representaba al Buda humano visible. Esto permitió que el sitio sirviera tanto a la élite monástica como al peregrino laico, convirtiendo el monumento en una experiencia multisensorial. A pesar de su enorme escala, Kesariya no contiene grandes salones interiores. Es una masa sólida habitada únicamente por la santidad de lo que contiene, ya sean reliquias internas o la historia estratificada del propio monumento. Este vacío es el corazón de su misterio. Los arqueólogos modernos se enfrentan a un profundo dilema ético y técnico. La búsqueda de la fase más antigua de la stupa exigiría cortar en el corazón mismo de la estructura. Hacerlo pondría en riesgo la estabilidad de todo el monumento, destruyendo potencialmente la misma arquitectura que buscamos comprender. Como resultado, los orígenes de Kesariya permanecen encerrados dentro de su propio núcleo. Debemos apoyarnos en evidencia indirecta, fragmentos de cerámica, dimensiones de ladrillos y patrones de unión, para reconstruir una historia que está literalmente enterrada bajo millones de toneladas de ladrillo. Es un sitio que protege sus propios comienzos, manteniendo sus secretos más antiguos a salvo de las manos invasoras de la ciencia moderna. El declive de Kesariya no fue el resultado de una sola guerra o desastre. Fue una lenta erosión de apoyo, de siglos de duración. A medida que el mecenazgo real se desplazaba, las economías monásticas se debilitaban y el panorama político del norte de la India cambiaba. Al ser abandonado, el sitio no fue saqueado hasta el olvido, en cambio, fue reclamado por el entorno. La hierba, los árboles y la tierra cubrieron el ladrillo, transformando el monumento en una colina natural. Este disfraz fue una paradoja. Aunque borró el monumento de la memoria histórica colectiva durante siglos, también lo salvó. La tierra actuó como un sudario protector, protegiendo a los budas de estuco y la intrincada obra de ladrillo de la meteorización que de otro modo los habría destruido. Solo cuando comenzaron las excavaciones sistemáticas, en 1998, el mundo se dio cuenta de lo que yacía bajo la colina. Aunque los folletos turísticos a menudo establecen comparaciones entre Kesariya y la maravilla indonesia de Borobudur, ambos son manifestaciones fundamentalmente diferentes de la fe budista. Borobudur fue una visión singular, masiva y cohesionada, un mandala de piedra construido en un único esfuerzo, aunque prolongado. Kesariya es una acumulación, un testimonio de la persistencia de un sitio sagrado a lo largo de dinastías cambiantes. Cuenta la historia de la devoción humana como un acto acumulativo, donde cada generación, a pesar de ya no conocer a los creadores originales, sentía el impulso de agrandar, mantener y contribuir al mismo espacio sagrado. El Templo de Barran. El Templo de Barran, conocido como el Trono de Bilquis, se alza desde el oasis de Marib, en el centro de Yemen, como el núcleo ceremonial superviviente de un santuario que permaneció activo durante aproximadamente 15 siglos. Se hallaba a unos 3 kilómetros al sur de la antigua Marib, la capital del reino de Saba, cuya riqueza creció a partir de la agricultura de regadío y de las rutas de caravanas que transportaban incienso entre el sur de Arabia y los mercados del Mediterráneo. La tradición local conectó las ruinas con Bilquis, la reina de Saba asociada al rey Salomón en la tradición islámica, aunque ninguna inscripción descubierta en el templo la identifica como su constructora ni registra su presencia allí. El nombre, por tanto, conserva una poderosa memoria cultural más que un hecho arqueológico establecido. Barran también debe distinguirse del cercano templo de Awam, comúnmente llamado Mahram Bilquis.
Ambos santuarios servían a Almaca, la principal deidad de Saba, pero eran complejos separados, a aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia. El monumento visible hoy no fue creado en una sola campaña. La excavación reveló al menos 4 fases arquitectónicas principales, que comienzan hacia el siglo X a.C., cuando se construyó un santuario primitivo, en parte, con piedra volcánica. Un templo rectangular posterior, rodeado de pequeñas salas y arcadas, funcionó durante los primeros siglos del primer milenio antes de Cristo. Durante el siglo VII a.C., un Mukarrib sabeo, un gobernante que combinaba la autoridad política y religiosa, transformó el complejo con piedra caliza cuidadosamente labrada, pavimento de alabastro y un podio monumental. Otra expansión, en torno al siglo V a.C., produjo el gran patio requerido para las ceremonias públicas. En lugar de representar un salto inexplicable en la ingeniería, Barran registra siglos de reconstrucción, con cada generación encerrando o reemplazando partes de la estructura bajo un diseño más ambicioso. Su plano final medía aproximadamente 75 por 62 metros, mientras que el antepatio principal cubría unos 36,5 metros de norte a sur y 31,5 metros de este a oeste. Los visitantes no entraban directamente a una cámara interior oscura. Entraban a un amplio patio abierto enmarcado por columnatas, muros de adobe revocado, revestimientos de piedra caliza inscritos, mesas de piedra y bancos donde podían presentarse las ofrendas. Un pozo sagrado ocupaba el patio, vinculando la actividad ritual con el agua en un paisaje cuya supervivencia dependía de las inundaciones cuidadosamente gestionadas del Wadi Dana. Cerca se hallaba el gran sistema de la presa de Marib, que controlaba el riego a través del oasis y ayudaba a sostener el centro político de Saba. El templo y el paisaje hidráulico pertenecían, por tanto, a la misma sociedad organizada. Uno regulaba el acceso a la autoridad divina, mientras que el otro regulaba el agua de la que dependían los campos, los asentamientos y el poder real. En el lado occidental, 18 peldaños de piedra caliza pulida, de casi 4 metros y 3/4 de ancho, ascendían hacia un podio de 2 niveles que se elevaba alrededor de 1 metro con 7 décimas. Sobre él se alzaba el elemento que ahora define a Barran: 6 pilares rectangulares monolíticos dispuestos en una hilera excepcionalmente estrecha. 5 permanecen casi completos, mientras que el sexto ha perdido su sección superior. Cada uno alcanzaba originalmente aproximadamente 8 metros con 2 décimas. Medía unos 87 por 62 centímetros de sección y pesaba cerca de 13 toneladas métricas. Los espacios entre ellos eran de solo unos 63 centímetros de ancho. Su perfil estrecho crea una contradicción visual. Desde el frente se asemejan a una pantalla de piedra masiva, pero desde el lado parecen sorprendentemente delgados para su altura y peso. El logro no consistió simplemente en levantar bloques de 13 toneladas, sino en extraer de la cantera 6 piezas de dimensiones similares, transportarlas a través del oasis, elevarlas sobre el podio y controlar su alineación con la suficiente precisión como para que la entrada funcionara como una única composición arquitectónica. Ningún manual sabeo superviviente explica la operación de elevación. Los constructores podrían haber combinado rampas de tierra, andamiajes de madera, cuerdas, palancas y grandes cuadrillas de trabajo, métodos enteramente posibles dentro de la ingeniería antigua. Pero la secuencia exacta permanece sin recuperar. Las montañas circundantes suministraban bloques de piedra caliza y alabastro, algunos de casi 2 metros de longitud, que se cortaban en hiladas regulares con caras pulidas y juntas ajustadas. Barran no fue, por tanto, construido con materiales misteriosos ni con tecnología imposible. Su problema sin resolver es logístico. Los arqueólogos pueden medir los pilares terminados, estudiar las marcas de las herramientas e identificar las fuentes de la piedra. Sin embargo, esos rastros no revelan cómo se reclutó la mano de obra, cómo se colocaron las rampas dentro del restringido patio, ni cómo se estabilizaron los bloques durante la etapa más peligrosa de la erección. Los pilares en su día formaban solo el frente de una entrada más elaborada.
Detrás de ellos se hallaba el área central de culto, donde una representación de Almaca probablemente ocupaba el podio y donde los fieles depositaban ofrendas. Losas de piedra con encajes y restos de bronce supervivientes indican que allí, en su día, se erigieron estatuas o accesorios metálicos, mientras que las huellas vacías en las bases muestran que numerosas esculturas fueron posteriormente retiradas, recicladas o saqueadas. Asientos cúbicos de mármol y mesas de ofrenda portaban diseños geométricos, inscripciones en escritura musnad y los nombres de los donantes. Estos textos convierten el edificio en algo más que un lugar de culto. Registran individuos, dedicatorias y relaciones con la deidad, preservando fragmentos de la sociedad sabea en una escritura que podía leerse a lo largo de la antigua Arabia del Sur. El misterio de Barran no es, por tanto, una civilización desaparecida, sino una institución incompleta. ¿A quién se le permitía subir al podio? ¿Qué ceremonias se realizaban junto al pozo? ¿Cómo se disponían las ofrendas? ¿Y preservaban también las inscripciones anuncios legales o políticos? La arquitectura superviviente separa el movimiento en zonas distintas, lo que sugiere que el acceso estaba controlado. Pero la jerarquía precisa de sacerdotes, gobernantes, peregrinos y fieles corrientes sigue siendo incierta. La entrada cuidadosamente escenificada de Barran implica que la ceremonia comenzaba antes de que nadie llegara al santuario. El ascenso, el paso estrecho entre los pilares y la súbita llegada al área de culto probablemente estaban diseñados para transformar la aproximación en ritual. La mastaba de ti se yergue como una de las mayores contradicciones del antiguo Egipto, porque una de las tumbas más espectaculares de la era de las pirámides nunca se construyó para un faraón. Alzándose desde el cementerio septentrional de Sáqara, a unos 30 kilómetros al sur del moderno El Cairo, este inmenso monumento de piedra caliza perteneció a ti, un funcionario real que vivió durante la quinta dinastía de Egipto, alrededor de mediados del siglo XXV a.C., sirviendo bajo reyes que incluían a Neferirkare y Niuserre. Sus títulos lo describían como supervisor de los templos solares, supervisor de las obras reales y administrador de importantes propiedades reales. Sin embargo, ninguno de esos cargos debería haberle dado derecho a un monumento funerario cuya calidad artística todavía rivaliza con muchas tumbas reales. Más de 4.400 años después, el mayor misterio que rodea a la mastaba de ti no es un tesoro oculto ni leyendas sobrenaturales, sino cómo un funcionario que nunca portó una corona logró inmortalizarse con uno de los registros visuales más finos del mundo antiguo. El monumento fue redescubierto en el siglo XIX por el egiptólogo francés Auguste Mariette durante su exploración de Saqqara, una necrópolis que ya había servido como el principal cementerio de Menfis durante casi 3.000 años. Con una medida de aproximadamente 65 metros de largo y 24 de ancho, la mastaba contiene más de 30 salas, corredores, capillas, patios y espacios de almacenamiento interconectados que rodean el complejo funerario que hay debajo. Comparada con muchas tumbas de élite del Imperio Antiguo, solo su escala exige atención. Sin embargo, el tamaño explica únicamente parte de su reputación. Casi cada muro accesible se convirtió en un lienzo cubierto de relieves extraordinariamente detallados que sobreviven como uno de los archivos más ricos de la civilización egipcia jamás tallados en piedra. Esos relieves plantean de inmediato otro enigma. La decoración de las tumbas del antiguo Egipto solía enfatizar los rituales religiosos, las ofrendas y la preparación para la eternidad. Pero el monumento de Ti dedicó una atención asombrosa a la vida cotidiana. Campesinos cosechando grano, pescadores lanzando redes por el Nilo, artesanos tallando madera, metalúrgicos dando forma a herramientas, cerveceros produciendo cerveza, panaderos preparando pan, ganado siendo contado, barcos en construcción, cazadores persiguiendo hipopótamos a través de densas marismas de papiro, bailarinas entreteniendo a los invitados y escribas registrando inventarios. Todos aparecen con notable precisión. En lugar de presentar imágenes simbólicas aisladas, los artistas documentaron secuencias completas de trabajo de principio a fin, preservando técnicas que desaparecieron hace miles de años. Los arqueólogos modernos han comparado repetidamente estas escenas con herramientas y talleres excavados, descubriendo que muchos detalles se corresponden notablemente bien con la evidencia física.
Los muros, por tanto, se convirtieron en algo mucho más valioso que decoración. Evolucionaron hasta convertirse en una enciclopedia visual de la tecnología y la vida cotidiana del Imperio Antiguo. Ese extraordinario realismo crea una contradicción que los historiadores todavía debaten. Los relieves parecen casi documentales por su carácter y, sin embargo, nunca se concibieron como registros históricos. La creencia religiosa egipcia sostenía que las imágenes poseían poder espiritual. Cada hogaza de pan, tallada en piedra, podía proporcionar alimento eterno. Cada rebaño de ganado podía seguir multiplicándose para siempre. Cada sirviente representado en el muro permanecía disponible para servir al difunto por toda la eternidad. En lugar de ilustrar la realidad, el artesano intentaba fabricar una versión eterna de la realidad. El monumento transformó la agricultura, la industria y el comercio en un sistema económico inmortal que nunca colapsaría, sin importar lo que ocurriera fuera de la tumba. 4000 años después, esos trabajadores tallados siguen remando en botes, cortando cañas y transportando ofrendas mucho después de que la civilización que los creó desapareciera. Quizá ninguna escena demuestra la observación egipcia con más viveza que la famosa cacería de hipopótamos. Ti se yergue con calma sobre una barca de papiro mientras enormes hipopótamos emergen de las cañas enmarañadas, rodeados de peces, cocodrilos, aves y plantas acuáticas. La composición parece casi caótica hasta que un examen más atento revela que cada especie ocupa su posición ecológica correcta dentro de la marisma del Nilo. Los zoólogos han identificado numerosos animales reconocibles, incluidos la perca del Nilo, la tilapia, el bagre, los martines pescadores y las aves acuáticas que todavía habitan el río hoy. Los artistas egipcios no estaban inventando paisajes de fantasía. Estaban registrando uno de los ecosistemas más ricos de África con una asombrosa precisión biológica. Al mismo tiempo, Ti se alza por encima de todos los demás. Su figura de tamaño exagerado recuerda al espectador que la escena representaba no la naturaleza en sí, sino la naturaleza puesta completamente bajo el control de la élite. Cerca, otra serie de relieves conserva uno de los registros visuales supervivientes más antiguos de la construcción naval. Los trabajadores transportan madera, alinean tablones, tensan cuerdas y ensamblan cascos a través de etapas cuidadosamente organizadas. Egipto poseía relativamente poca madera dura autóctona, lo que obligaba a los constructores a aprovechar al máximo cada pieza de cedro importado y de acacia local. Los relieves sugieren una comprensión avanzada de la construcción mucho antes de que las embarcaciones de madera supervivientes se convirtieran en hallazgos arqueológicos comunes. Los arqueólogos experimentales que intentan reconstruir barcos egipcios se han apoyado repetidamente en las escenas de la tumba de Ti, porque preservan etapas de fabricación que no pueden observarse solo a partir de las embarcaciones terminadas. Lo que inicialmente parece decoración artística se ha convertido, por tanto, en un manual de ingeniería separado de sus constructores por más de 40 siglos. La precisión del tallado en sí sigue siendo igualmente impresionante. Los artesanos egipcios primero alisaban los muros de piedra caliza, los cubrían con un fino reboque donde era necesario. Dibujaban cuadrículas preliminares, delineaban cada figura con pigmento rojo y corregían las proporciones antes de que los maestros escultores tallaran el relieve final. Muchas incisiones miden solo unos pocos milímetros de profundidad, y sin embargo, las plumas, las cestas tejidas, las redes de pesca, los músculos y las expresiones faciales permanecen sorprendentemente nítidos, a pesar de miles de años de erosión. Rastros de los pigmentos originales sobreviven en varias cámaras, revelando que el interior de pálida piedra caliza de hoy en su día estuvo repleto de vívidos rojos, negros, amarillos, azules y verdes creados a partir de pigmentos de base mineral. El clima seco de Egipto contribuyó enormemente a su supervivencia. Pero la conservación moderna ha demostrado que incluso ligeros cambios en la humedad, las sales y la afluencia de visitantes pueden acelerar el deterioro. Irónicamente, la mayor amenaza para los relieves hoy no proviene del tiempo en sí, sino de la exposición tras la excavación. Entre los elementos arquitectónicos más misteriosos del monumento se encuentra el serdab,
una cámara sellada, inaccesible para los visitantes corrientes. Oculta tras gruesos muros de mampostería, albergaba originalmente estatuas de Ti que servían a un propósito que iba mucho más allá del retrato. Según la creencia egipcia, la esencia espiritual conocida como el Ka podía habitar la estatua siempre que el cuerpo físico resultara dañado. Diminutas aberturas conectaban la cámara con la capilla de ofrendas, permitiendo que el incienso, las plegarias y las ofrendas rituales alcanzaran simbólicamente a la figura oculta, a la vez que evitaban la perturbación del propio espacio sagrado. La disposición creaba eficazmente un segundo cuerpo para Ti, protegido de los ladrones y de la descomposición, mientras permanecía permanentemente conectado a las ceremonias realizadas en el exterior. Mucho antes de que las ideas de identidad virtual o representación simbólica entraran en la filosofía moderna, la arquitectura funeraria egipcia ya había dividido a un individuo en múltiples formas físicas y espirituales. El Palacio de Apries. El rasgo más extraordinario del Palacio de Apris no es lo que sobrevive, sino la decisión de ingeniería que hay debajo de él. Una residencia real entera fue elevada sobre una plataforma de adobe de aproximadamente 13 metros de altura por encima del barrio septentrional de Menfis, situando los salones del faraón casi tan alto como un moderno edificio de 4 plantas, mientras que la ciudad circundante permanecía cerca de la llanura de inundación del Nilo. Desde esta cima artificial, el gobernante podía contemplar la antigua capital de Egipto, acceder al palacio a través de una entrada monumental y recibir a los funcionarios dentro de patios sostenidos por columnas de piedra caliza. Sin embargo, la mayor parte de ese mundo elevado se ha desvanecido ahora. Solo quedan muros rotos, cimientos enterrados y la masa erosionada de Kom Tuman, convirtiendo una estructura diseñada para dominar el paisaje en uno de los edificios reales más difíciles de reconstruir de Egipto. Apries, conocido en las inscripciones egipcias como Wahibre Haibre y en la Biblia hebrea como Jofra, gobernó durante la dinastía 26, aproximadamente entre el 589 y el 570 a.C. Su reinado perteneció al último siglo antes de que Egipto fuera absorbido por el Imperio persa, cuando los reyes saítas intentaban restaurar la escala política, el lenguaje artístico y la influencia internacional de períodos faraónicos anteriores. Menfis era ideal para ese propósito. Aunque la dinastía real estaba asociada con Sais en el delta occidental del Nilo, Menfis controlaba el estratégico cruce entre el Alto y el Bajo Egipto. Se hallaba cerca de las principales rutas hacia el delta y seguía siendo el hogar del gran templo de Ptah. Un palacio situado por encima de esta ciudad era, por tanto, más que una residencia. Era una declaración visible de que la monarquía todavía dominaba el centro militar, administrativo y religioso del país. El palacio se construyó principalmente con adobe, un material que podía producirse en cantidades enormes a partir del limo del Nilo, la arena y la materia vegetal, pero que era vulnerable a la lluvia, las aguas subterráneas, la construcción posterior y el desmantelamiento deliberado. Las superficies importantes se protegían o embellecían con piedra caliza. La excavación de Petri registró un gran patio, una segunda sala columnada y capiteles de columna que llevaban el nombre de Apries. La segunda sala fue etiquetada como la Mandara en el plano de excavación y a veces se ha interpretado como una sala del trono, aunque la pérdida de su arquitectura superior impide la certeza. Petri estimó que los muros del gran patio pudieron alcanzar originalmente unos 49 o 50 pies, aproximadamente 15 metros, una altura que habría intensificado el efecto de la plataforma ya elevada. Un visitante que se aproximara desde la ciudad baja no habría entrado simplemente a un gran edificio. El visitante habría ascendido a un entorno real controlado cuyos suelos, muros y columnas se elevaban muy por encima del horizonte urbano ordinario. Esa elevación suele explicarse como protección frente a las inundaciones del Nilo, pero la defensa contra las inundaciones por sí sola puede no dar cuenta de su escala. Los constructores egipcios podían elevar suelos, reforzar cimientos y construir muros de cerramiento sin levantar un palacio entero 13 metros en el aire. La plataforma también separaba físicamente al rey de Menfis.
transformaba el palacio en un recinto defendible y hacía visible el movimiento real desde la distancia. Su enorme cuerpo de adobe tenía que soportar salones que contenían pesadas columnas de piedra caliza mientras se asentaba sobre terreno aluvial moldeado por siglos de canales fluviales cambiantes y sedimentos. Las ruinas supervivientes prueban que los constructores entendían cómo distribuir el peso a través de gruesas masas de obra de ladrillo, pero la secuencia precisa de la construcción sigue siendo incierta, porque muros anteriores parecen haber sido incorporados a fases posteriores. El propio Petrie reconoció que el sitio preservaba más de un episodio arquitectónico, lo que significa que el monumento, comúnmente llamado el Palacio de Apries, incorpora restos de edificios reales o administrativos más antiguos, en lugar de haber sido creado como una estructura completamente independiente. Esta complicación explica por qué el palacio no puede leerse como un único plano congelado. Menfis estuvo ocupada durante milenios y cada gran cambio político trajo alteraciones, reutilización o destrucción. Apries gobernó solo 19 años antes de que su autoridad colapsara durante una crisis militar. Según el relato preservado por Heródoto, las tropas egipcias lo culparon de una expedición desastrosa contra la colonia griega de Cirene, y el general Amasis, enviado a sofocar la revuelta, fue proclamado rey por los rebeldes. Apries se apoyó en gran medida en mercenarios extranjeros e intentó recuperar su trono, pero fue derrotado. Las tradiciones antiguas discrepan sobre la secuencia precisa y la fecha de su muerte final. Algunas sitúan su derrocamiento en el 570 a.C. y su muerte varios años después, mientras que resúmenes posteriores a menudo comprimen la rebelión, la derrota y el asesinato en un único acontecimiento. Lo que está claro es que un palacio diseñado para encarnar un control real estable sobrevivió al orden político que lo creó casi de inmediato. El edificio puede haber seguido funcionando después de que Apries desapareciera. Los capiteles que llevan su nombre lo identifican como su principal constructor, pero la arquitectura real en Egipto era reutilizada de forma rutinaria por los sucesores, en lugar de ser abandonada porque su fundador hubiera caído. Amasis pudo haber ocupado, modificado o explotado administrativamente el complejo, y el dominio persa comenzó solo unas décadas después, cuando Cambises II conquistó Egipto en el 525 a.C. El palacio también se ha relacionado con una descripción del geógrafo griego Estrabón, que visitó Egipto a finales del siglo I a.C. y mencionó un palacio en Menfis. La identificación es posible más que probada, pero plantea una posibilidad importante. Las estructuras sobre la plataforma pudieron haber permanecido reconocibles durante más de 5 siglos después de Apries, incluso cuando sus salas cambiaron de función y su decoración original fue retirada. Para cuando Flinders Petrie excavó el sitio en 1900 para la Escuela Británica de Arqueología en Egipto, el palacio ya había sufrido una destrucción severa. Su publicación, The Palace of Apries, Memphis II, sigue siendo la base de casi toda discusión posterior sobre el complejo. Sin embargo, Petrie expuso solo una parte del monumento. Más tarde, los investigadores observaron que los restos seguían derrumbándose y desapareciendo. Hacia la década de 1970, según se informa, solo se conservaba aproximadamente la mitad de lo que Petrie había descubierto. El misterio del palacio es, por tanto, en parte arqueológico y en parte moderno. Los investigadores no trabajan con una ruina antigua intacta, sino con los planos de Petrie, bloques arquitectónicos dispersos, adobe erosionado y un sitio transformado por el cultivo, los cementerios, el crecimiento de los asentamientos y el paso de más de un siglo desde la primera gran excavación. Las investigaciones renovadas en Qomtuman han mostrado cuánto del complejo sigue siendo incierto. Las campañas arqueológicas portuguesas regresaron a la zona en el siglo XXI, examinando un área de aproximadamente 220.000 metros cuadrados alrededor del palacio y de las estructuras asociadas. Se usaron sondeos de entre 5 y 10 metros de profundidad para investigar los depósitos en las zonas bajas, incluido el sector al noreste del campamento elevado, donde Petrie había identificado los cimientos de la entrada.
Estos sondeos revelaron secuencias de sedimento y ocupación, en lugar de una única capa de construcción limpia, reforzando la idea de que el palacio se hallaba dentro de un paisaje cambiante cuyo nivel del suelo, drenaje e historia constructiva se desarrollaron a lo largo de largos periodos. El área de la prospección no debe confundirse con las dimensiones confirmadas del palacio en sí, porque los verdaderos límites tanto de la plataforma como del complejo real siguen bajo investigación. Esta incertidumbre separa al palacio de Apris de residencias reales mejor conocidas, como Malcata, construida para Amenhotep III cerca de Tebas, o los palacios de Akenatón en Amarna. Esos sitios preservan planos más amplios, con suites residenciales identificables, patios ceremoniales, áreas de servicio y programas decorativos. En Memphis, la evidencia superviviente no revela con claridad dónde dormía Apris, dónde vivían las mujeres reales, cómo los guardias controlaban el acceso, ni qué salas gestionaban la tributación, la correspondencia diplomática y la administración militar. El gran patio y la posible sala del trono sugieren una ceremonia real formal, pero la organización doméstica y burocrática del palacio ha desaparecido en gran medida. Es incluso difícil determinar cómo llegaban los visitantes a la cima elevada, porque el diseño completo de rampas, escaleras, entradas y pasajes defensivos no ha sobrevivido. Surk Kotal. Surk Kotal emergió por primera vez de la oscuridad en 1951, cuando los informes locales sobre bloques de piedra tallada en una colina árida de la provincia de Baghlan, en el norte de Afganistán, llegaron a la delegación arqueológica francesa, dirigida por Daniel Schlumberger. Lo que inicialmente parecían los restos de una fortaleza abandonada, pronto reveló una historia completamente distinta. Las excavaciones, que comenzaron en 1952, desenterraron un monumental santuario Kushan construido durante los siglos I y II después de Cristo. En lo alto de una seca colina de piedra caliza, a casi 60 metros por encima de la llanura circundante, escaleras masivas, amplias terrazas, patios columnados y fragmentos de colosales estatuas reales emergieron gradualmente de siglos de mampostería derrumbada. Sin embargo, el mayor descubrimiento no fue su impresionante arquitectura, sino la constatación de que casi cada suposición sobre el imperio Kushan tendría que reescribirse. Nada en la ubicación tenía sentido práctico. Los constructores antiguos normalmente establecían los grandes templos junto a ríos, manantiales o embalses fiables, porque miles de trabajadores, sacerdotes y peregrinos requerían acceso constante al agua. Surk Kotal ignoró esa lógica por completo. El santuario ocupaba una de las posiciones elevadas más secas de la región, obligando a los ingenieros a transportar los materiales de construcción cuesta arriba antes de resolver el desafío mucho mayor de suministrar agua a un lugar donde no existía ningún manantial natural. La empinada escalera ceremonial que conducía hacia el santuario superior fue diseñada para impresionar a cada visitante con la autoridad del imperio. Pero detrás de ese espectáculo visual se hallaba un problema de ingeniería que amenazaba la supervivencia de todo el complejo desde el día en que comenzó la construcción. El imperio Kushan poseía tanto los recursos como la motivación para intentar un proyecto tan ambicioso. Originarios de las migraciones Yuezhi hacia Bactria siglos antes, los Kushanes acabaron controlando un vasto territorio que se extendía desde Asia Central, a través de Afganistán, hasta el norte de la India. Durante los reinados de Bhima Kadphises y más tarde de Kanishka el Grande, su imperio dominó importantes secciones de la ruta de la seda que conectaban a los mercaderes del Imperio Romano, Partia, la India y la China de los Han. Monedas de oro que llevaban escritura griega circulaban junto a símbolos religiosos indios, mientras los mercaderes transportaban seda, especias, piedras preciosas, marfil
y vidrio a través de miles de kilómetros. Surk Kotal se hallaba cerca de uno de estos corredores estratégicos, lo que lo convertía en más que un santuario aislado. Proyectaba la autoridad imperial sobre el paisaje con la permanencia de la piedra. La arquitectura en sí se niega a encajar cómodamente en una sola civilización. Las escaleras monumentales se asemejan a la planificación ceremonial persa aqueménida. Las columnas conservan ecos de las tradiciones helenísticas introducidas después de que Alejandro Magno llegara a Bactria en el 329 a.C., mientras que las técnicas de construcción y los elementos decorativos también reflejan influencias centroasiáticas e indias. En lugar de copiar una sola cultura, los arquitectos kushanes combinaron varios lenguajes arquitectónicos en algo enteramente propio. Los visitantes que ascendían por la escalera central no habrían entrado a un templo griego, a un palacio persa ni a un santuario indio. Entraban a un monumento claramente kushan, creado por un imperio situado en la encrucijada de la antigua Eurasia. Los excavadores recuperaron fragmentos de enormes estatuas reales que en su día dominaron el santuario. Una sección inferior preservada representa a un gobernante que viste botas pesadas, gruesos pantalones y un largo abrigo, en lugar de las túnicas familiares de la escultura mediterránea. Aunque los eruditos a menudo asocian estas estatuas con Kanishka u otros reyes kushanes, ninguna inscripción superviviente identifica cada figura con certeza, porque las cabezas, los torsos y las inscripciones fueron destruidos o dispersados mucho antes de que comenzaran las excavaciones modernas. Aún así, su extraordinaria escala revela el mensaje político que pretendían los constructores. Cualquiera que se aproximara al patio sagrado se encontraba primero con la abrumadora presencia física del rey antes de alcanzar el corazón religioso del complejo, difuminando el límite entre la autoridad real y la legitimidad divina. El descubrimiento que transformó Surk Kotal en uno de los sitios arqueológicos más importantes de Asia Central apareció tallado en varios bloques de piedra caliza. A primera vista, las inscripciones parecían inconfundiblemente griegas, porque cada letra pertenecía al alfabeto griego. Un estudio cuidadoso produjo una conclusión inesperada. La lengua no era griega en absoluto, sino bactriano, una lengua irania oriental adoptada como lengua administrativa oficial del Imperio Kushan. El dominio político griego había desaparecido siglos antes. Sin embargo, su alfabeto sobrevivió porque los administradores kushanes lo consideraban lo bastante útil como para conservarlo. Estas inscripciones se convirtieron en la evidencia sustancial más antigua del bactriano escrito y permitieron a los historiadores comprender la administración kushan con una claridad sin precedentes. Un capítulo entero de la historia de Asia Central se volvió de pronto legible porque un santuario olvidado había preservado documentos oficiales en piedra. Entre esas inscripciones, el texto conocido como Surk Kotal 4 registra un acontecimiento mucho más revelador que una victoria militar o una genealogía real. Describe cómo el santuario perdió su suministro de agua, obligando a que la actividad religiosa se detuviera porque se creía que los dioses habían abandonado el sitio. En lugar de ocultar este fracaso, la inscripción explica cuidadosamente que un alto funcionario llamado Nokonzok supervisó la excavación de un nuevo pozo revestido de piedra y reorganizó el santuario para que personal dedicado mantuviera tanto el sistema de agua como el complejo sagrado. Pocos monumentos antiguos preservan un registro administrativo tan honesto. El texto documenta el fracaso de la ingeniería, las reparaciones de emergencia y la responsabilidad burocrática con una precisión notable, revelando cuán estrechamente dependía la autoridad política de la infraestructura práctica. El agua, por tanto, se convirtió en el misterio definitorio de Surk Kotal. La evidencia arqueológica confirma que en su día canales y sistemas de ingeniería suministraron el santuario. Sin embargo, ninguna reconstrucción completa ha demostrado exactamente cómo el agua llegaba de forma constante a una ubicación tan elevada.
Si el canal original falló a causa de la sequía, la acumulación de sedimentos, el colapso estructural o un mantenimiento inadecuado sigue siendo desconocido. La inscripción simplemente registra las consecuencias. Una vez que el agua desapareció, el santuario dejó de funcionar hasta que los ingenieros restauraron el acceso a través de un nuevo pozo. El problema práctico y la crisis religiosa se volvieron inseparables, porque un templo sin agua se consideraba un lugar abandonado por el propio poder divino. Otra cuestión sin resolver concierne a la identidad de la deidad venerada allí. A diferencia de muchos templos antiguos cuyas inscripciones dedican claramente el edificio a un dios con nombre, Sur-Kotal se niega a proporcionar tal certeza. Algunos eruditos identifican una fuerte influencia religiosa irania por el altar y por la evidencia que sugiere fuego ceremonial, mientras que otros sostienen que el santuario celebraba principalmente la autoridad divina del rey Kushan. Ninguna explicación da plena cuenta de cada descubrimiento arqueológico. El imperio Kushan abrazó una notable diversidad religiosa, apoyando simultáneamente el budismo, los cultos iranios, las tradiciones indias y las influencias helenísticas. Sur-Kotal parece reflejar esa complejidad cultural, en lugar de pertenecer exclusivamente a un solo sistema religioso. Su ubicación refuerza esa impresión. Alzándose por encima del paisaje circundante, el santuario dominaba amplias vistas a través del norte de Afganistán, permitiendo que los viajeros que se aproximaban reconocieran el monumento mucho antes de alcanzar su escalera. Semejante emplazamiento cargaba con una importancia simbólica que iba más allá de la observación militar. La elevación separaba el recinto sagrado de los asentamientos ordinarios de abajo, transformando el propio ascenso en una experiencia ritual cuidadosamente controlada. Cada decisión arquitectónica alentaba el movimiento hacia arriba, reforzando la impresión de que los visitantes dejaban atrás el mundo humano antes de entrar a un espacio donde el poder imperial y la autoridad sagrada se fundían. A pesar de su diseño monumental, Sur-Kotal acabó desvaneciéndose de la historia. Durante el siglo III después de Cristo, el imperio Kushan se fragmentó bajo la creciente presión del imperio sasánida en expansión y las cambiantes condiciones políticas a través de Asia Central. Las rutas comerciales cambiaron, la autoridad regional se debilitó y los proyectos monumentales perdieron el apoyo centralizado requerido para su mantenimiento. Los techos se derrumbaron, las estatuas se rompieron y los edificios abandonados desaparecieron gradualmente bajo los escombros arrastrados por el viento. Ninguna crónica antigua registra la ceremonia final del santuario ni explica exactamente cuándo los sacerdotes y funcionarios partieron para siempre, dejando solo muros en ruinas que dominaban la llanura. La historia moderna resultó casi tan destructiva como el abandono antiguo. Muchas esculturas e inscripciones fueron trasladadas al Museo Nacional de Kabul para su protección. Sin embargo, décadas de conflicto trajeron el saqueo, la destrucción deliberada y graves daños a numerosas obras maestras kushanes. Los especialistas en conservación han restaurado varios fragmentos importantes, pero muchos detalles originales se desvanecieron antes de que pudieran documentarse por completo. Cada inscripción perdida y cada escultura destrozada eliminó otra pieza de evidencia capaz de responder preguntas que los arqueólogos todavía debaten hoy. El octógono de Galerio. El octógono de Galerio se yergue en el corazón de Tesalónica, en el norte de Grecia, como uno de los mayores rompecabezas arquitectónicos sin respuesta dejados por el Imperio Romano. Construida durante el reinado del emperador Galerio, aproximadamente entre el 303 y el 306 después de Cristo, la inmensa estructura octogonal ocupaba el centro ceremonial de un complejo imperial que se extendía por casi 180.000 metros cuadrados, conectado por calles columnadas con el hipódromo, el arco triunfal de Galerio y la rotonda. A diferencia de casi cada gran edificio imperial de la antigüedad tardía, sin embargo, ninguna inscripción superviviente, descripción oficial ni historiador antiguo explicó jamás por qué se construyó este notable monumento.
Más de 17 siglos después, los arqueólogos siguen debatiendo su propósito original, porque cada teoría parece resolver un problema mientras crea otro. Galerio fue uno de los 4 gobernantes de la tetrarquía establecida por el emperador Diocleciano, un sistema político diseñado para estabilizar un imperio que había estado a punto de colapsar durante la crisis del siglo III. Tras derrotar a los persas sasánidas en el 298 después de Cristo, Galerio transformó Tesalónica en su residencia principal y lanzó un ambicioso programa de construcción destinado a rivalizar con las capitales ceremoniales de Roma, Milán, Nicomedia y Tréveris. El complejo palaciego fue cuidadosamente planificado a lo largo de un eje monumental que conducía hacia el mar. Sin embargo, el octógono ocupaba su posición más prestigiosa. Semejante emplazamiento sugiere de inmediato una importancia excepcional, porque los arquitectos romanos rara vez dedicaban el punto focal de una residencia imperial a una sala de recepción ordinaria. El misterio comienza con el hecho de que la ubicación del edificio implica una suprema significación política o religiosa, mientras que sus restos supervivientes se niegan a revelar qué papel cumplió en realidad. El octógono derivó su nombre moderno de su planta de 8 lados, aunque los constructores originales casi con certeza nunca se refirieron a él con esa descripción. La cámara central medía aproximadamente 30 metros de diámetro, encerrada por muros que alcanzaban casi 2 metros con 3 décimas de grosor. Estas dimensiones creaban un interior considerablemente mayor que la mayoría de las salas de audiencia romanas del período y requerían técnicas de ingeniería comparables a las usadas en los mayores monumentos abovedados del imperio. Una masiva obra de ladrillo, reforzada con hiladas alternas de piedra, sostenía una cúpula que los eruditos estiman que pudo elevarse más de 30 metros por encima del suelo. Si esas reconstrucciones son correctas, la estructura figuraba entre los mayores espacios abovedados del mundo romano a comienzos del siglo IV, alzándose solo una generación después de la finalización del palacio de Diocleciano en Split, y aproximadamente 2 siglos después de que el Panteón alcanzara la perfección arquitectónica en Roma. Sin embargo, la propia escala del edificio profundiza la incertidumbre que rodea a su propósito. Una interpretación identifica el octógono como la sala del trono de Galerio, donde las ceremonias imperiales y las recepciones diplomáticas se desarrollaban bajo una enorme cúpula diseñada para abrumar a los visitantes con exhibiciones de autoridad imperial. La hipótesis parece razonable porque el edificio ocupaba el núcleo ceremonial del complejo palaciego, pero las excavaciones nunca han revelado evidencia convincente de una plataforma de trono permanente ni de la elaborada decoración de mármol que se esperaría dentro de una cámara de audiencias de semejante importancia. Otra teoría propone que sirvió como un templo dedicado al culto imperial, reflejando la imagen cada vez más sagrada cultivada por los emperadores romanos durante el período tetrárquico. Esa explicación también encuentra dificultades porque los arqueólogos no han logrado identificar un altar inconfundible, un cimiento para una estatua de culto, ni las instalaciones rituales normalmente asociadas con los templos romanos. Una tercera posibilidad sugiere que Galerio pretendía la estructura como su mausoleo, antes de finalmente seleccionar la cercana rotonda para ese propósito. Sin embargo, ninguna cámara funeraria, sarcófago, inscripción funeraria ni restos humanos han apoyado jamás semejante conclusión. En lugar de confirmar una interpretación, cada excavación simplemente ha eliminado parte de otra. La arquitectura en sí se niega a encajar pulcramente en las categorías romanas familiares. Los templos romanos tradicionales enfatizaban los accesos frontales y las plantas rectangulares. Las basílicas priorizaban los largos ejes interiores,
y las salas de audiencia solían desarrollarse en torno a ábsides que enmarcaban la autoridad imperial. El octógono ignoró casi todas esas convenciones. Su geometría simétrica concentraba la atención hacia el centro, alentando el movimiento alrededor del interior en lugar de dirigir a los visitantes hacia un único destino ceremonial. Semejante planificación se asemeja más a las iglesias bizantinas centralizadas posteriores que a la arquitectura cívica romana convencional. Aunque el edificio precede a Santa Sofía en más de 2 siglos, si esta disposición inusual representaba experimentación arquitectónica, innovación ceremonial o una función ahora perdida para la historia, sigue siendo imposible de determinar, porque las estructuras comparables del mismo periodo son excepcionalmente raras. La evidencia indica que el edificio originalmente exhibía un lujo extraordinario. Revestimientos de mármol cubrían gran parte del interior, mientras que piedra de color importada de distintas regiones del Mediterráneo decoraba los suelos y los muros. Fragmentos de costosa escultura arquitectónica demuestran que el monumento recibió los mejores materiales disponibles para los talleres imperiales. Aún así, la decoración superviviente representa solo una fracción de su aspecto original. Siglos de terremotos, reconstrucción, expolio de piedra y desarrollo urbano despojaron casi todo lo que era capaz de identificar su función. A diferencia de las inscripciones talladas directamente en los elementos estructurales, los materiales decorativos podían retirarse y reutilizarse fácilmente en otro lugar, dejando a los arqueólogos modernos con poco más que cimientos y fragmentos dispersos, a partir de los cuales reconstruir un paisaje ceremonial entero. Los desastres naturales complicaron aún más la investigación. Tesalónica ocupa una de las regiones sísmicamente más activas del Mediterráneo oriental, y las fuentes históricas registran terremotos destructivos que afectaron repetidamente a la ciudad desde la antigüedad tardía hasta el período bizantino. En algún momento desconocido, la inmensa cúpula del octógono se derrumbó, eliminando quizá el único elemento arquitectónico más informativo. Sin el techo original, los eruditos no pueden determinar si el interior contenía un óculo abierto como el Panteón, ventanas ocultas en el tambor, refuerzos de madera u otras soluciones estructurales que podrían indicar cómo se pretendía que funcionara el espacio. Cada reconstrucción, por tanto, depende de comparaciones con edificios que sirvieron a propósitos enteramente diferentes, introduciendo incertidumbre incluso en las interpretaciones más cuidadosamente razonadas. El complejo palaciego más amplio presenta otra capa de misterio, porque solo una parte de él ha sido excavada. La Tesalónica moderna se asienta directamente sobre secciones sustanciales de la residencia imperial de Galerio, impidiendo que los arqueólogos expongan su planta completa. Las prospecciones geofísicas, las excavaciones de rescate y los hallazgos dispersos bajo los edificios modernos revelan fragmentos de corredores, patios, áreas de servicio y espacios ceremoniales. Sin embargo, la organización general sigue siendo incompleta. El octógono, en su día, pudo haber estado conectado con estructuras que explicaran su papel, pero muchos de esos edificios todavía yacen enterrados bajo calles, apartamentos y distritos comerciales. Hasta que la excavación a gran escala sea posible, el contexto arquitectónico faltante continúa ocultando la verdadera identidad del monumento. Herodión. El Herodión es una fortaleza-palacio construida por Herodes el Grande, en el borde del desierto de Judea, a unos 12 kilómetros al sur de Jerusalén y 5 kilómetros al sureste de Belén. Pero su rasgo definitorio es la montaña que fue remodelada para contenerlo. Elevándose a unos 758 metros sobre el nivel del mar, el sitio aparece como un cono empinado y simétrico, separado de las crestas circundantes. Herodes comenzó el complejo a finales del siglo I a.C., probablemente entre el 23 y el 15 a.C., tras asegurar el control de Judea con apoyo romano. La ubicación era personal, más que accidental. Cerca de esta zona, en el 40 a.C., mientras huía del pretendiente Asmoneo Antígono y de sus aliados partos, Herodes sobrevivió a un violento enfrentamiento antes de escapar hacia Masada. Cuando más tarde regresó como rey cliente de Roma, marcó el paisaje con el único gran sitio que nombró en su honor.
A diferencia de Masada, que adaptó una meseta natural aislada, el Herodión transformó una colina corriente en un monumento real visible a través del territorio que estaba diseñado para dominar. En la cima, los constructores encerraron un palacio circular dentro de 2 muros concéntricos que medían unos 63 metros de diámetro en el exterior y 56 en el interior. 4 torres se erguían alrededor del anillo. 3 eran semicirculares, mientras que la torre oriental formaba un círculo completo y probablemente contenía los aposentos reales. Detrás de la envoltura defensiva había un patio central, salas de recepción, cámaras residenciales, almacenes y una casa de baños de estilo romano equipada con espacios calefactados, muros revocados, mosaicos y frescos. El diseño comprimía las comodidades de un palacio urbano en la planta de una fortaleza. Pero la fortificación acabó siendo enterrada dentro de un gesto arquitectónico mucho mayor. Las excavaciones revelaron que gran parte del manto cónico de tierra y piedra fue añadido después de que el palacio ya existiera, cubriendo los muros exteriores y convirtiendo la cima en algo más cercano a un montículo funerario monumental. El Herodión, por tanto, preserva 2 intenciones contradictorias. Primero, un palacio diseñado para dominar la vista circundante. Luego, un monumento diseñado para ocultar gran parte de ese palacio bajo una montaña artificial. Esta transformación creó uno de los misterios centrales del sitio. Herodes ya había ampliado la plataforma del Templo de Jerusalén, construido el puerto de Cesarea Marítima y desarrollado palacios en Jericó y Masada. Sin embargo, en el Herodión, la ingeniería se convirtió en una forma de autobiografía. Los trabajadores tenían que transportar y compactar inmensas cantidades de relleno alrededor de un complejo de piedra ya en pie, sin aplastar sus muros, bloquear su drenaje ni desestabilizar la fortificación circular. Un corredor de entrada monumental de aproximadamente 6,5 metros de ancho se había construido para ascender a través de la colina hacia el palacio, pero fue sellado deliberadamente antes de que pudiera servir como la ruta ceremonial que sus constructores habían pretendido. Un teatro en la ladera septentrional también fue parcialmente desmantelado y enterrado a medida que la montaña asumía su forma final. Estos no eran edificios toscos, abandonados, porque la financiación desapareciera. Eran estructuras costosas, casi terminadas, sacrificadas cuando el rey alteró el significado de todo el complejo. El Herodión parece haber cambiado de un palacio que celebraba la supervivencia y el poder político al escenario para la muerte cuidadosamente planificada de Herodes. La finca inferior hace la montaña aún más difícil de interpretar como un simple refugio militar. A través de la llanura se erguían edificios palaciegos, jardines, dependencias de servicio y una enorme piscina que medía unos 70 metros de largo, entre 45 y 46 de ancho y 3 de profundidad. Su capacidad se acercaba a los 10.000 metros cúbicos, suficiente para nadar, para pequeñas embarcaciones y para el riego, mientras que un pabellón circular se alzaba como una isla en su centro. Este lago artificial existía junto a un paisaje árido donde las lluvias estacionales no podían sostener de forma fiable los baños reales, los jardines cultivados y un embalse de ese tamaño. Los ingenieros de Herodes traían agua desde los manantiales de los alrededores de Artas, cerca de los estanques al suroeste de Belén, a través de un acueducto especialmente construido, y almacenaban suministros adicionales en cisternas excavadas en la roca alrededor de la colina. Cualquiera que se aproximara a la finca cruzaba un terreno seco y expuesto antes de encontrar agua, columnas y vegetación bajo una montaña que llevaba el propio nombre del rey. Masada dependía en gran medida de cisternas abastecidas por aguas de inundación desviadas, mientras que el Herodión estaba conectado con manantiales distantes, convirtiendo la abundancia controlada en una declaración visible de autoridad. El pequeño teatro descubierto en la ladera introdujo otra contradicción. Tenía asientos para solo unos 450 espectadores, muchos menos que los miles acomodados por los teatros públicos de las grandes ciudades romanas, lo que sugiere que las representaciones estaban destinadas a la corte de Herodes y a invitados selectos, más que a la población general. Por encima del área de asientos se alzaba una sala de recepción real decorada con elaboradas pinturas ilusionistas
asociadas a los talleres de élite del Mediterráneo augusteo. Columnas, ventanas y arquitectura lejana pintadas hacían que la cámara pareciera extenderse más allá de sus muros reales, importando el lenguaje visual de Roma a una remota residencia de Judea. La supervivencia política de Herodes dependía del poder romano, aunque muchos de sus súbditos consideraban esa relación con hostilidad, de modo que la sala expresaba más que un gusto personal, anunciaba a dónde pertenecía culturalmente su corte. Su existencia fue breve. El teatro se construyó a un coste considerable, se usó durante un periodo limitado, luego fue parcialmente destruido y tragado por la ladera artificial, demostrando que el Herodión no se desarrolló según un único plano estable, sino que fue reescrito repetidamente a medida que cambiaban las prioridades de Herodes. El testimonio antiguo da una razón para el diseño final sin resolver la arqueología. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo varias décadas después de la muerte de Herodes, afirma que el rey fue enterrado en el Herodión en el 4 a.C. Describe una elaborada procesión funeraria que involucraba a parientes reales, soldados dispuestos en orden militar y 500 asistentes que portaban especias. El destino, por tanto, se conocía a partir de una fuente histórica superviviente, pero la posición precisa de la tumba permanecía incierta, porque el Herodión cubría la cima, las laderas y un gran complejo palaciego inferior. La búsqueda se convirtió en el trabajo central de Ehud Netzer, un arquitecto y arqueólogo que estableció la expedición de largo plazo de la Universidad Hebrea en el sitio en 1972. Tras décadas examinando los edificios inferiores y los accesos a la montaña, su equipo desplazó su atención hacia la ladera nororiental. En 2007, Netzer anunció que fragmentos de un ornamentado sarcófago rojizo y los restos de un mausoleo monumental marcaban el largamente perdido lugar de enterramiento de Herodes. Las tumbas colmena de Alain. Las tumbas colmena de Alain se yerguen sobre una árida cresta de piedra caliza, bajo los imponentes acantilados del Jebel Misht, en el norte de Omán, donde uno de los paisajes funerarios supervivientes más antiguos de Arabia ha permanecido expuesto al viento, al calor y a las inundaciones repentinas estacionales durante más de 5.000 años. A diferencia de las pirámides de Egipto o de los cementerios reales de Mesopotamia, estos monumentos fueron construidos por una sociedad que no dejó ninguna lengua escrita, ningún gobernante con nombre y ningún registro histórico, obligando a los arqueólogos a reconstruir una civilización entera a partir de poco más que piedra cuidadosamente apilada. Datando del período Jafid, entre aproximadamente el 3100 y el 2700 a.C., el cementerio forma parte del Bien del Patrimonio Mundial de la UNESCO de Bat, Al-Qudm y Alain, representando la fase más temprana de construcción de monumentos en el sureste de Arabia y marcando la transición de las dispersas comunidades neolíticas a las sociedades organizadas de la Edad del Bronce. Lo que separa de inmediato a Al-Ain de casi cualquier otro cementerio prehistórico es su improbable ubicación. Alrededor de 21 tumbas supervivientes se extienden a lo largo de una empinada ladera de montaña, en lugar de ocupar el fondo del valle, donde la construcción habría requerido mucho menos esfuerzo. Cada estructura domina el paisaje circundante desde una posición elevada. Sin embargo, ninguna evidencia convincente ha identificado por qué los constructores seleccionaron deliberadamente esta cresta expuesta, en lugar de las llanuras más accesibles de abajo. Las prospecciones arqueológicas no han logrado revelar rastros de caminos, rampas o infraestructura de cantera capaces de explicar cómo se transportaron cuesta arriba cientos de losas de piedra caliza sin vehículos de ruedas, herramientas de hierro ni bestias de carga conocidas por haber transportado semejantes cargas. Incluso hoy, alcanzar el cementerio requiere trepar por un terreno rocoso e irregular, lo que hace difícil visualizar el proceso de construcción original. A pesar de décadas de trabajo de campo, cada tumba sigue un diseño arquitectónico tan consistente que parece regido por un conjunto compartido de principios de ingeniería más que por la experimentación individual. La mayoría mide entre aproximadamente 2 y 4 metros de diámetro, y originalmente se erguía cerca de 3 metros de altura, formando cámaras circulares coronadas por cúpulas de falsa bóveda, por aproximación de hiladas. En lugar de mortero, barro o agentes aglutinantes, los constructores se apoyaban enteramente en la mampostería de piedra en seco, seleccionando cuidadosamente bloques de piedra caliza cuyo peso y geometría se trababan entre sí bajo la gravedad.
Esta técnica exigía una precisión notable, porque incluso un ligero desequilibrio podría haber provocado el colapso de la cúpula durante la construcción. Los estudios estructurales modernos han demostrado que la arquitectura por aproximación de hiladas distribuye el peso hacia adentro, en lugar de directamente hacia abajo, pero lograr ese equilibrio requiere un conocimiento práctico adquirido a través de la experiencia repetida. La perdurable estabilidad de muchas tumbas de Al-Ain tras más de 50 siglos sugiere que sus constructores comprendían estos principios mecánicos de forma intuitiva, a pesar de no dejar tras de sí ninguna explicación escrita de sus métodos. La orientación de las entradas de las tumbas introduce otra cuestión sin resolver. Muchas puertas miran en general hacia el este o el sureste, hacia el sol naciente, un patrón que ha alentado sugerencias de significación astronómica o ritual. Algunos investigadores han propuesto conexiones simbólicas entre el amanecer y los conceptos de renovación o el más allá, mientras que otros sostienen que la alineación simplemente reflejaba la topografía local o las condiciones ambientales. A diferencia de monumentos como Stonehenge o Newgrange, sin embargo, Al-Ain no ha producido evidencia definitiva que demuestre una calibración astronómica deliberada. Ninguna inscripción acompaña a las entradas. Ningún símbolo tallado explica su significado y ninguna instalación ritual superviviente confirma si las observaciones solares influyeron en el diseño del cementerio. La orientación repetida sigue siendo estadísticamente perceptible, pero arqueológicamente ambigua, dejando la interpretación suspendida entre la cosmología intencionada y la coincidencia práctica. Otro misterio emerge solo tras entrar en las propias tumbas. Aunque estos monumentos claramente sirvieron a algún propósito, notablemente pocos restos humanos sobreviven en su interior hoy. Muchas cámaras fueron perturbadas hace siglos o incluso milenios, probablemente a través de episodios repetidos de saqueo, colapso natural y reutilización posterior. La escasez de enterramientos intactos impide a los arqueólogos determinar exactamente cuántos individuos contenía originalmente cada tumba, o si servían a familias individuales, linajes de élite o comunidades enteras a lo largo de múltiples generaciones. Los fragmentos esqueléticos excavados indican prácticas de enterramiento colectivo en varios cementerios del período Hafid a través de Omán. Sin embargo, Al-Ain ha proporcionado demasiado poco material sin perturbar como para establecer un cuadro demográfico completo. Sin ADN preservado, sin ajuares funerarios en su posición original ni esqueletos completos, las cuestiones que rodean la jerarquía social, el parentesco, la salud y la esperanza de vida permanecen en gran medida sin respuesta. La aparente sencillez de las tumbas también oculta implicaciones económicas más amplias. Durante finales del cuarto y principios del tercer milenio a.C., el sureste de Arabia ocupaba una posición cada vez más importante dentro de las redes de intercambio regionales que enlazaban Mesopotamia, la meseta iraní y el Golfo. Las cadenas montañosas cercanas contenían importantes yacimientos de cobre que más tarde se volvieron muy valorados a través del antiguo Próximo Oriente. Los textos mesopotámicos del tercer milenio a.C. se refieren a una tierra distante llamada Magan, ampliamente identificada con gran parte del actual Omán y los Emiratos Árabes Unidos, como una fuente de cobre y diorita. Aunque el cementerio de Al-Ain precede a muchas de estas referencias escritas, su construcción cae dentro de la fase de desarrollo que finalmente produjo una de las sociedades exportadoras de metal más tempranas del Golfo. La existencia de monumentos de piedra sustanciales implica mano de obra organizada, planificación a largo plazo y coordinación social que se extendía mucho más allá de campamentos pastoriles aislados. Sin embargo, el asentamiento responsable de construir estos monumentos nunca ha sido identificado con certeza. Los arqueólogos han documentado sitios de ocupación dispersos del período Hafid a través del norte de Omán, pero ninguna ciudad cercana proporcional a la escala del cementerio ha emergido de la excavación. Este desequilibrio crea una persistente paradoja arqueológica. Una comunidad capaz de extraer de la cantera, transportar y ensamblar cientos de bloques de piedra masivos debía de poseer una organización social estable, un conocimiento especializado y una población suficiente para sostener semejantes proyectos. Sin embargo, la evidencia residencial sigue siendo sorprendentemente modesta.
Algunos investigadores sugieren una movilidad estacional, argumentando que los grupos se desplazaban entre los entornos de montaña y de oasis a lo largo del año, mientras que otros creen que gran parte del asentamiento asociado todavía yace enterrado bajo depósitos aluviales o terreno inexplorado. Ninguna explicación ha resuelto la discrepancia entre la arquitectura funeraria monumental y los esquivos restos domésticos. La geología añade otra dimensión al misterio. El Jebel Misht domina el paisaje como uno de los macizos de piedra caliza más reconocibles de Omán, elevándose a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Desde el cementerio, la montaña forma un telón de fondo abrumador que habría sido visible desde distancias considerables a través de los valles circundantes. Si este dramático emplazamiento tenía significación religiosa, no puede demostrarse, pero las sociedades prehistóricas de otros lugares con frecuencia asociaban los paisajes elevados con el territorio sagrado, los ancestros o el simbolismo cosmológico. La colocación deliberada de las tumbas contra uno de los hitos naturales más imponentes de la región plantea la posibilidad de que la propia geografía funcionara como parte del monumento funerario, transformando la montaña en un elemento arquitectónico sin alterar la pared de roca. Llegamos al final de este recorrido por algunas de las obras de ingeniería más desconcertantes que el mundo antiguo nos ha dejado. Desde la montaña de ladrillo de Quesarilla hasta las tumbas colmena de Al-Ain, cada uno de estos monumentos conserva conocimientos técnicos que sus creadores dominaban con seguridad, pero cuyos métodos exactos se desvanecieron con ellos. Ninguno de estos sitios nos entrega una respuesta completa. Todos nos dejan preguntándonos cómo, sin las máquinas ni las herramientas que damos por sentadas hoy, alguien logró levantar semejantes maravillas. Y ahora que has viajado con nosotros por estos misterios, ¿cuál te ha dejado pensando más? ¿Los pilares imposibles del templo de Barrán, el santuario sin agua de Surk Kotal o la montaña que Herodes construyó para ocultar su propia tumba? Déjanoslo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.